Hola amigas y amigos de Voces Universitarias, bienvenidos nuevamente a este su programa de todos los lunes. Seguimos una trayectoria pues muy importante ahora que el 19º Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe se llevó a cabo en nuestro campus en Chetumal y tenemos como invitado a uno de los profesores fundadores de esta Universidad de Quintana Roo, el doctor Armando Lampe. Bienvenido, Armando, nuevamente aquí en este programa en el que ya anteriormente has estado, pero que pues ya te extrañábamos porque han pasado 2 o 3 años sin que pues tuviéramos el tiempo para una entrevista de esos temas que tú manejas y que siempre resultan toda una sorpresa para el televidente, para los compañeros, colegas, todos verdaderamente celebramos que estés con nosotros. Y aquí, pues, más en el programa, sobre todo ahora que más personas nos ven día a día en Quintana Roo y en donde pues platicamos siempre de esto que es todo el descubrimiento científico o todo el desarrollo social de nuestro estado a partir de la Universidad de Quintana Roo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un honor también estar de nuevo en tu programa. Gracias. Gracias, Armando. Bueno, pues tú, como de costumbre, vienes trayendo nuevos conceptos, nuevas formas, y yo decía sorpresas. La sorpresa no es nada que nos pueda, digamos, poner fuera de carriles cuando hablamos de ciencia. Pero cuando la ciencia es activa y cuando tenemos un activista científico, o como tú lo dices, un académico que hace política, o un político que hace academia, es difícil. Max Weber ahí nos puede dar muchas lecciones, pero yo sí diría que tú eres el académico que hace política. Y bueno, en ese ritmo de sorpresas hemos hablado de muchas cosas, de geopolítica, de religión, hemos hablado del Caribe, que es una de tus principales especialidades. Yo creo que hoy vamos a hablar acerca de las novedades que has comentado recientemente y sobre todo ese activismo, como decía Bobbio, ese activismo ciudadano, ¿no? Del que siempre los académicos nos sentimos orgullosos a la hora de decir, sí hago política, pero lo hago como ciudadano, ¿no? Entonces esa parte me gusta y sobre todo porque hay conceptos que manejar. En la actualidad desarrollas una actividad en Holanda, y bueno, esa actividad mezclada entre academia y política nos lleva a hablar del Parlamento Europeo, porque de eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es el Parlamento Europeo? Solamente para contextualizar con un público que lo escucha a diario en los medios, pero que requiere de una definición para que podamos adentrarnos a esa institución que hoy es marco de referencia para esa Unión Europea que está en construcción. Sí, el Parlamento Europeo se ha vuelto más y más importante porque 70% de las leyes de los países de Europa se toman en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Estrasburgo. Entonces ya no son los parlamentos nacionales de Francia, Alemania, donde las decisiones más importantes se están tomando, sino a nivel del Parlamento Europeo. Entonces, allí la importancia de la legislación del Parlamento Europeo. Cuando se toma una decisión en el Parlamento Europeo, Armando, esta decisión vincula necesariamente entonces a todas las legislaturas de los 27 países que convergen en esta nueva institución, esta institución supranacional. ¿Hay algunas leyes que no se tomen en consideración o que no emerjan del Parlamento Europeo? No sé si alguna que tenga carácter financiero, de seguridad, o todas ya. No. Todas. Como hay 30% de las leyes que todavía es competencia del Parlamento Nacional de los diferentes países. De acuerdo. Pero ya la mayoría ya es competencia del Parlamento Europeo. Y yo creo que lo más importante aquí es ver que cuando una legislación nacional entra en conflicto con la legislación europea, claro, la legislación europea tiene un valor superior que lo nacional. Y en ese sentido tiene prioridad sobre lo nacional. Claro.
Claro, esto es algo que en algún momento fue el sueño de muchos filósofos europeos y que ahora Así se es, está volviendo una realidad. sí, y nuestra lista política nueva en Holanda, que se llama Voto por la Honestidad, lo que planteamos en nuestro programa es hasta la unión política de Europa, crear, como existe Estados Unidos de América, crear un Estados Unidos de Europa. Porque en ese momento la Unión Europea todavía es una unión financiera, monetaria, va hacia esa dirección, pero hay fuerzas adversas. En ese momento el escepticismo hacia Europa está creciendo. La población ve con cierto pesimismo el futuro de Europa y nos preocupa eso. Yo desde el Caribe y como ciudadano del mundo. ¿Por qué? Porque la paz del mundo depende también de la paz en Europa. Por supuesto. Los nacionalismos, cuando se da así condiciones para que los nacionalismos fanáticos puedan resurgir, estamos viendo lo que está pasando en Crimea, en Ucrania. Sí, es un resurgimiento de los nacionalismos. De los nacionalismos, es una amenaza para la paz mundial. Por supuesto. Entonces, por eso mi compromiso ahora con lo del Parlamento Europeo, esta nueva lista, y las elecciones van a ser el 22 de mayo próximo, y soy uno de los candidatos para ser diputado en el Parlamento Europeo. Mi motivación es esta: contribuir de esta manera a la paz mundial. Vamos a fortificar a la Unión Europea en vez de debilitarla. Por supuesto. Yo creo que ese sueño, que prácticamente ya es un proyecto político, sí, de unidad política, no puede en algún momento desvanecerse por ese tipo de fuerzas que son tradicionales y que resurgen ante un miedo. Los miedos son siempre fuente de motivación de nacionalismos que se unen para negar el presente y, lo que es peor, para negar el futuro. Sí. Yo pienso que, no sé, a mí me llamó la atención lo que decías, Armando, sobre las fuerzas que se oponen a la unión política. Sí. Esas fuerzas pueden ser motivadas quizás por una migración de diferentes naciones hacia Europa, y esto hace que haya una efervescencia de nacionalismos, o hay otros fantasmas que asusten a la ciudadanía europea para concretar la unidad. Yo creo que es uno de los factores, el miedo, el temor a lo desconocido, la xenofobia está creciendo, y algunas otras fuerzas más oscuras que están allí motivan, instrumentan, usan el miedo para precisamente no seguir con ese proyecto. Y por eso el lema de nosotros, Voto por la Honestidad, es porque queremos fortalecer la anticorrupción, ¿no? Claro. Combatir la corrupción. Y claro que hay otras fuerzas que quieren ir en otro lado. En otro sentido. Y para América Latina, para México, para el Caribe, yo creo que es importante tener una Europa fuerte, porque es un contrapeso hacia Estados Unidos. Estados Unidos hacia América Latina siempre ha tenido una tradición intervencionista, militarista, dominante, mientras que la Unión Europea es más la lógica de los derechos humanos, y nos conviene entonces tener un aliado políticas fuerte allí. Claro, sí. Esto es algo que el presidente francés señalaba recientemente cuando hablaba de la palabra no me gusta en español, yo la traduciría de manera distinta, es el partenariado, que finalmente es la alianza, ¿no? La alianza entre naciones, la alianza entre jefes de Estado, entre proyectos importantes, y que en algún momento nos obliga a pensar nuestro presente, nos obliga a pensar nuestras alianzas con naciones que hoy están preocupadas de estos alcances que está logrando la unidad de varias naciones. Uno de ellos pues, es el caso de Rusia, que pues regresa al pasado, en esa etapa de las conquistas territoriales, que también tiene que ver con los energéticos, pero que finalmente es una conquista de lo imperial, ¿no? Son conceptos que pensábamos que habían pasado de moda.
que ya no regresarían porque la democracia ha ganado un terreno amplísimo, pero vemos que están de regreso. Y quizás estas ideas imperiales de algunos grupos conservadores, pues también hacen mella en el sentido de lo que está ocurriendo en Europa. Vamos a seguir platicando, Armando, vamos a ir a una pausa porque queremos saber cuáles son las posibles soluciones o propuestas que tú tendrías como candidato a diputado por el Parlamento Europeo en esta lista holandesa, en este futuro del Parlamento Europeo. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Gracias por permanecer en Voces Universitarias. Seguimos en una charla muy animada, muy importante y una conversación que además marca un futuro, que no solamente es el de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del que es tema central nuestra charla, sino también para el mundo, como bien lo señala nuestro invitado, el doctor Armando Lampe. Armando, ¿cuáles serán estas, pues esos antídotos que podríamos empezar a considerar desde Europa para el mundo, para América Latina, para México, cuando tenemos que enfrentar estos avatares de lo que podríamos llamar el regreso del conservadurismo, el regreso de corrientes tradicionales que suponíamos que habían ya pasado a ser, no sé, parte de los libros de texto y que ahora están de vuelta? Hay un montón de temas que podríamos señalar que se van marcando además en las elecciones de los países europeos. Francia recientemente, el partido en el poder pues cede a la presión de grupos tradicionales. Supongo que algo similar está pasando en otros países. El mismo caso de España, un país que tenemos muy de cerca por aspectos culturales. De pronto vemos un regreso de leyes o de contrarreformas que suponíamos como sociedad civil que ya estaban superadas. Sí, nosotros como partido en general se puede decir que la línea de anticorrupción, el líder de nuestra lista es un cofundador de Transparencia Internacional, entonces un experto en la línea de anticorrupción. Y deliberadamente hablamos de una nueva lista política porque no queremos formar un nuevo partido político, porque hay una crisis de los partidos políticos. Hay una crisis de los partidos políticos. Entonces estamos también tratando de inventar algo nuevo, que es una nueva lista para esa coyuntura electoral. Y muy importante a nivel general, lo que estamos planteando como antídoto es decir exactamente que todos los que llegan a Europa tienen los mismos derechos humanos. Entonces ya no queremos hacer diferencias entre documentados e indocumentados. Claro, claro. Y a nivel personal, mi campaña personal, estoy abordando principalmente dos temas. El tema de la legalización de la marihuana a nivel de Europa, porque solo Holanda tiene ahora, hace 40 años, empezó con este modelo. Creo que fue el primer país. Primero en el mundo que tuvo una legalización de facto de la marihuana, y Holanda ahora está cosechando frutos de esa política. Es el único país en el mundo donde se están cerrando cárceles. En México están construyendo cárceles. Allá están cerrando cárceles. Y es el país de toda Europa con menos consumo de droga. Y yo creo entonces que tenemos que, y estudié el caso para América Latina, que hay un lazo muy estrecho entre legalización
y democratización. Porque yo he pasado por elecciones también en el Caribe. ¿Y cuál fue mi experiencia? Muchísimo dinero en las elecciones, compra de votos, compra de los medios de comunicación. ¿Y de dónde viene ese dinero? De los cárteles, Claro. del narcotráfico. Están controlando a nuestros políticos, a nuestros partidos, están financiando nuestros partidos. Y por eso hay regreso en la democracia en América Latina. Entonces, si queremos democratizar, tenemos que romper el poder de los cárteles. Por supuesto. ¿Y cómo se rompe? Sí. Legalizando la mercancía, porque allí se quita todas sus ganancias. Viene abajo sus ganancias y es la única manera para realmente de una manera efectiva y no lo que se hizo aquí en México. En una guerra, declarar una guerra contra el narcotráfico es una guerra perdida. Claro, claro, efectivamente. Y si queremos, y no necesitamos ya despedir a gente para bajar los gastos presupuestales del gobierno, porque vamos a tener más entradas, se va a cobrar impuestos por esa mercancía, una vez que es legal. Entonces se aumentan las entradas del país, del gobierno. Imagínense Quintana Roo, un estado tan turístico. Si se legaliza aquí la marihuana, ¿cuántos millones de dólares el gobierno del estado no va a tener como entrada extra a la caja del gobierno? Entonces no necesita ir a recortar, tomar medidas inhumanas, porque tiene que bajar los gastos, porque tiene nueva entrada. Además, vas a ahorrar también en todo lo que es cárceles, todo lo que es la policía, el aparato policíaco, que tiene que ver con, porque es una mercancía ilegal, va a ser un ahorro muy grande para el gobierno. Y ese ahorro se puede usar para atender realmente a los adictos, porque la adicción es una enfermedad. Entonces ahora estamos viendo al adicto como un delincuente, como si fuera un delito, y no, es una enfermedad que hay que tratarle. Y es la mejor manera para proteger a nuestros niños y jóvenes. Porque ahora, ¿qué estamos haciendo? Decimos como Estado, ustedes los cárteles ponen las reglas. Nosotros no nos ocupamos de eso. Ustedes controlan el mercado. Y tiene que ser al revés. El Estado tiene que poner las reglas, tiene que controlar. Y ahora lo dejamos en manos de los narcotraficantes. ¿Y qué hacen? Van a tratar de inmediato, si tú quieres alguna mercancía de ese tipo, pregunta a un niño o a un joven, sabe exactamente dónde conseguirlo. Porque son ellos los que estos cárteles acercan a ellos, porque después van a ser los clientes por toda la vida. Entonces, el sistema que tenemos ahora de declarar la marihuana ilegal, por ejemplo, es la peor protección para los niños y los jóvenes. Si realmente queremos proteger a nuestros hijos, la mejor manera es que el Estado diga, no, yo controlo, yo pongo las reglas, y entonces sí va a haber protección para nuestros hijos. Sí, efectivamente el narcotráfico y toda la producción de estupefacientes incrementa en la medida en que hay un mercado negro, hay una serie de grupos de redes que trafican en un sentido pues hasta de reto al Estado para acumular ganancias que no pasan al fisco. El tema es cada vez más consecuente con lo que la sociedad empieza a considerar, pero todavía hay una serie digamos que de mentalidades que habrá que ir convenciendo. Sí, porque es interesante la palabra marihuana, ¿no? Como en Estados Unidos, cuando se declaró legal el alcohol, las épocas de Al Capone. De Al Capone en los años 30. Sí. Sí, entonces necesitaban un otro producto para declararlo ilegal, para que los funcionarios allí de la policía,
del Ministerio Público, todas las autoridades judiciales, para que puedan seguir teniendo trabajo. Entonces dijeron, mira, los mexicanos son ilegales aquí, vamos a dar el nombre, porque antes era cannabis, Sí, ¿no? sí, definitivamente. Usamos el nombre que se usa en México y vamos a asociar entonces cannabis con ilegalidad. Y así se volvió internacional la palabra marihuana, que originalmente era de aquí, de México. De México, sí, efectivamente. De Entonces, hecho, había hay completamente otros intereses detrás de toda esa política de demonizar, ¿no?, a esa planta que tiene una tradición milenaria de uso en América Latina, en Asia y en otras partes del mundo, ¿no? Claro. Armando, nos quedan solamente 2 minutos para concluir. ¿Podremos hablar de otras 2 o 3 propuestas que estés haciendo o que esté haciendo? Sí, brevemente, también en mi campaña personal estoy a nivel de Europa a favor de la legalización del matrimonio de homosexuales y su derecho de adoptar a hijos y tener una familia. Para mí se me hace muy importante que como sociedad en Europa, que sigue la lógica de los derechos humanos, mostrar que vamos efectivamente incluir a más y más sectores de la sociedad. Yo empecé con los estudios de la esclavitud, ¿no?, como un grupo de personas fueron excluidos de sus derechos como seres humanos. Los esclavos en el Caribe, también aquí en México, no estaban permitidos de casarse, no podían, no tenían derecho al matrimonio porque eran esclavos. Esclavos, sí, efectivamente. Y como no eran reconocidos como seres humanos, no podían contraer matrimonio. Y ahora estamos en pleno siglo XXI, hay otros seres humanos que está prohibidos que pueden contraer matrimonio simplemente por su orientación sexual. Antes fue por la raza que tenían y venían de África, eran considerados esclavos, y ahora por motivo de que nacieron así, con una orientación sexual, no tienen ese derecho del matrimonio y tener una familia como las demás personas. Claro. Se me hace absurdo seguir manteniendo ese tipo de discriminaciones y por eso estoy proponiendo para toda Europa que Europa sea el ejemplo para el mundo, que tenemos que ir en esa dirección. Excelente. Yo creo que esto va en congruencia con lo que está ocurriendo en América Latina, especialmente en México, en Argentina, en varios países en donde esto ya es un debate. Por lo menos estamos ya en debate. Eso habla muy bien, por lo menos habla muy bien de esa parte que no cae en las tradiciones que decíamos que parecían el regreso del pasado. Armando, muchísimas gracias. Espero que pronto volvamos a tener el gusto de tenerte en Voces Universitarias y platicar. Esperamos que obviamente tú seas uno de los diputados del Parlamento Europeo y que en esa calidad podamos hablar de este tema, de la continuación de esos temas, porque también son temas que orientan en este momento la democracia en México. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Bien, amigos y amigas, llegamos al final de este interesantísimo programa en el que pues, hemos puesto sobre la mesa algo que desde la Unión Europea se está desarrollando en términos de diferentes campañas políticas y que pues a México también le importa, le interesa y también está en debate. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando acerca de los diferentes temas que se desarrollan en el Caribe en este congreso en la Universidad de Quintana Roo. Hasta el próximo lunes y muchas gracias.